para seguir conversando, y queremos darle la bienvenida a Farideh Serán, como lo dijimos, académica, Premio Nacional de Periodismo, una mujer a quien le tenemos mucho respeto y con quien queremos conversar sobre medios de comunicación. Pero la primera pregunta que queremos hacerle tiene que ver con también el recorte presupuestario en las universidades públicas. Bienvenida, Farideh, muchas gracias por conectarte Farideh, esta mañana. ¿cómo te va? Nada, qué gusto estar con ustedes nuevamente, querida Alejandra, Mauricio, Daniel. Realmente ustedes son un espacio muy importante a propósito de rol de los medios de comunicación, libertad de expresión, otros temas, otro país, otra mirada. Los felicito, me encanta esta apuesta por medios independientes, por voces independientes que tanta falta le hacen a nuestro país y que hoy día, más que nunca, se nota. Muchas gracias, Sí, Farideh. Gracias, Farideh. No, nada, ¿Está de aniversario eso la lo Universidad saben. de Chile también? Sí, cumple Mire. 178 años de existencia, es la primera universidad fundada en el país. Mañana, 19 de noviembre, tiene su acto central. Toda esta semana ha habido una serie de actos importantes de premiación al mejor docente, a los años de servicio, a la extensión, a la investigación, Claro. a la docencia, en fin. Pero me parecía importante, por lo que tú señalas, el tema, o sea, cumple 178 años la Universidad de Chile, la principal universidad pública del país, con el anuncio del gobierno que va a recortar el 5% de los aportes basales a las universidades, a propósito de la USACH, ¿no? Que también que se transmite esto por la radio de la USACH, Claro. una gran universidad pública también, o sea, de verdad que están los rectores y todas las comunidades muy preocupadas, y además con un 20% de recorte en las actividades de interés nacional. Y eso es muy complejo, porque significa, por ejemplo, bueno, que hay toda una investigación en torno al programa de riesgo sísmico, que fue la que señaló los riesgos de la falla San Ramón, que nadie había dicho una palabra, ¿no? Ese programa de la Universidad de Chile, por ejemplo, no va a tener presupuesto. Y eso evidentemente que son actividades de interés nacional y de impacto nacional. Es el impacto de lo que implica el recorte del 25% a la sinfónica, al ballet nacional, al coro, ¿no? Al Centro de Extensión Artística y Cultural, es realmente brutal. Entonces, este es un gobierno que no está entendiendo efectivamente cuando se le dice que se requiere más Estado en educación, más Estado en salud, ¿no? Y por otra parte lo que hace es recortar justamente aquellas cosas que son fundamentales en las universidades del Estado. Y esto con la excusa de que se da para la gratuidad en las universidades privadas. Cuando, claro, es bastante paradójico porque es para poder incrementar la gratuidad en las universidades privadas cuando se le ha impedido a las universidades públicas aumentar su matrícula. Es decir, el Estado, el gobierno velando por el buen negocio de las universidades privadas, por el lucro en la universidad, en la educación. Eso es muy escandaloso y se da en un contexto justamente de un país que quiere cambio y donde hay claramente un gobierno que no está entendiendo, no quiere escuchar o sencillamente no le interesa. O que está sincerando su postura, digamos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que en momentos de crisis, como decía Donoso, se caen los tupidos velos, se corren los tupidos velos y se ve efectivamente la esencia, ¿no? De cada uno de los sectores, y creo que en este caso es evidente. Pero a propósito Perdón, pero mira tú. Sí. Beneficiar el negocio de las universidades privadas, recortar en investigación, recortar en cultura. El chiste se cuenta solo, ¿no? Claro, y en estos momentos, cuando estamos con venimos saliendo de una pandemia donde se hizo más evidente, además, cómo necesitamos fortalecer el rol del Estado, sobre todo en salud, educación, investigación y cultura. Obvio, la investigación de la ciencia, lo que ha significado. O sea, que ver, este país que antes fabricaba vacunas, hoy día no lo puede hacer porque efectivamente se desmanteló. O sea, es una vergüenza, ¿no? En este afán de comparación permanente, sobre todo con Argentina, Argentina sí puede fabricar vacunas. Chile desmanteló todo su sistema para poder efectivamente hoy día estar a la altura de la peor pandemia del siglo. Y eso es muy grave. Pero solo quería, para terminar con lo del aniversario y pasemos al tema de los medios de comunicación, es que pese a todo, porque finalmente las universidades del Estado, las universidades públicas, lo que han hecho todos estos años es resistir a los embates de este sistema neoliberal que lo que ha querido es acabar con ella. O sea, y en este gesto de resistencia, yo diría que se adscribe lo que hemos denominado un noviembre cultural, ¿no? El primer noviembre cultural, donde la Chile, junto con todo lo que implica la celebración de su aniversario, ofrece, ¿no? al público una franja de actividades culturales donde está presente el Teatro Nacional, el ballet, la Sinfónica, la Cineteca de la Universidad de Chile, el Instituto de la Comunicación, cine, teatro, de todo,
gratis en una franja que va todos los días de 7 a 9 de la noche. Creo que eso también es un gesto de resistencia, de decir, pese a todo, nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol público, ofreciendo efectivamente, conectándonos con el espacio público, con la sociedad, con la comunidad, con estas actividades, porque la universidad pública es el pilar sin duda de un sistema democrático, de una república. Oye, perdona que me interrumpa, sí, Alejandra, pero voy a meter una cuña ahí porque me lo deja boteando frente al arco. Obvio. Y es que hasta donde yo entiendo, uno va a la UBA, Buenos Aires, y la universidad es gratuita por ser pública. ¿No debería ser la Chile gratuita para todos los chilenos que quieran entrar por ser una universidad pública? Pero Daniel, por supuesto, y es algo que nosotros esperamos que en este nuevo momento, en este momento constituyente que estamos viviendo, que en esta asamblea constituyente que se va a configurar con esta nueva constitución, que yo espero que se escriba de manera plural, diversa, ¿no? Y efectivamente democrática, y con todos los temas sobre la mesa, el tema de la educación pública vuelva a lo que fue originalmente, gratuita y de calidad. Y creo que esa es una demanda que tiene que ver también, te digo, salud, educación, salud pública, educación pública, el tema de las pensiones, el derecho a la vivienda pasan a ser elementos centrales como columna vertebral de lo que puede significar un nuevo Chile, un nuevo país, la reconstrucción de un nuevo Chile. Y ahí, a propósito, el rol de los medios de comunicación, el derecho a la comunicación como derecho consagrado constitucionalmente pasa a ser central. Porque de lo contrario vamos a seguir viviendo estas anomalías, ¿no? Estas imperfecciones del mercado, te diría eufemísticamente un neoliberal, que realmente atenta contra la libertad de expresión y contra el derecho a la comunicación de la gran mayoría del país. Exactamente. Quiero una vez más, voy a citar a Daniel, la dejaste votando. Yo no sé si tú tienes algún interés en ser convencional o no, pero me imagino que sí te interesaría. Me encantaría aportar, que fuera, Farideh, me encantaría. Aportar con... Sí, pero yo... a todo el aporte de la universidad, de sus cátedras, de la cátedra de derechos humanos, de la cátedra de racismo, de todo el tema que tiene que ver con las comunicaciones, todo el aporte que se requiera, todos los que quieran ser constituyentes, estamos disponibles para dictar talleres, para apoyarlo, etcétera. De hecho, vamos a hacer una escuela de temporada, justamente una escuela constituyente, donde la idea también es formar, ¿no? Es formar a gente sobre todo en las comunidades. Bueno, o sea, la universidad entera va a estar desplegada, desde el rector para abajo, desplegado efectivamente para poder aportar, ofrecer, ¿no? Todo lo que significa la universidad, sus saberes para esto. Yo creo que todas las universidades, eventualmente las que tengan alguna convicción sobre esa misión, van a estar un poco en la misma sintonía. Pero Farideh, te quería preguntar, precisamente porque pudieras elaborar sobre eso de el derecho a la comunicación. Digo, hasta ahora, cuando se habla de prensa, se habla de medios de comunicación, de periodismo, se habla de la libertad de expresión y pareciera que no hay mucho más que conversar. Si estamos pensando en una discusión constituyente sobre algo que garantice ciertos derechos, ¿no? ¿Cómo elaborar desde tu oficio algo que quería ser valioso para el país a futuro pensando en los medios de comunicación? Bueno, vamos a entrar en este tema y yo quiero partir diciendo que quiero partir rindiendo un homenaje hoy día a Diana Arón. Hoy día se cumplen 46 años de su desaparición, de su asesinato. Es una periodista, Diana Arón, una periodista que se estudió en la Universidad Católica, que trabajó en Quimantú, que fue hace 46 años fue secuestrada, estaba embarazada, fue brutalmente torturada. Krasnov participó directamente en la tortura de Diana. Están procesadas por el Contreras, estaban una serie de militares por el crimen de Diana Arón, que estaba embarazada, tenía una niña, fueron brutalmente asesinados y hechas a desaparecer. Quiero dedicar a Diana Arón este tramo de la conversación sobre libertad de expresión y derecho a la comunicación, porque finalmente Diana es parte de una generación libertaria que luchó por la libertad, luchó por la justicia y luchó también por la libertad de expresión. Entonces creo que me parece importante recordarla. Hoy día la agrupación judía Diana Arón le va a hacer un homenaje, hoy día a las 7 de la tarde, va a estar por supuesto online, ¿no? Y yo quiero rendirle mi homenaje a esa querida compañera de gran sonrisa y de gran coraje que ya no está. Muchas gracias, la comunicación es un derecho y eso está consagrado en muchos países. Cuando hablamos de que esto debe estar consagrado como un derecho, aquí en Chile se consagra el derecho a tener a la propiedad de los medios.
¿no? Se habla de la libertad de prensa, ¿no? No se habla de la libertad de expresión. Se habla de la libertad de los empresarios a tener medios de comunicación. Y en ese sentido, el medio de comunicación de los empresarios es uno más y puede coludirse, puede concentrarse, ¿no? Puede hacer una serie de normas que están bajo un prisma de mercado y no un prisma de derecho. Cuando hablamos del derecho a la comunicación, estamos hablando es que efectivamente debe existir un Estado que garantice la información oportuna, veraz, independiente a los amplios sectores, y eso se garantiza, por ejemplo, promoviendo la existencia de medios de comunicación públicos que no implica que el gobierno de turno manipule, porque yo no creo en los medios de comunicación a cargo del gobierno de turno. Yo creo efectivamente en la libertad y en la confrontación de las ideas, pero de todas las ideas, no de las ideas de una élite que está finalmente comandando lo que son los sentimientos y los anhelos de toda una sociedad. Entonces creo que pasa a ser fundamental, por ejemplo, al consagrar el derecho a la comunicación, al hablar de la existencia de medios públicos, ¿no? Cambiaría inmediatamente el estatus, por ejemplo, de Televisión Nacional, que tiene el rótulo de televisión pública, pero que no lo es. Exacto. No lo es en tanto en cuanto pasa a ser parte primero de coto de casa de todo lo que significa los partidos políticos en términos de el cuoteo, ¿no? Que claro. Son representantes en su directorio. Yo estuve en ese directorio como independiente de izquierda y estoy hablando con conocimiento de causa, ¿no? Eso realmente es un escándalo. No representa la diversidad ni la pluralidad de voces el directorio de Televisión Nacional. Y además es una mentira de que sea un medio público, en tanto tiene la obligación de autofinanciarse, por lo tanto Exacto. Tiene que competir. Y al competir sencillamente estamos mal. Entonces creo que el garantizar de verdad medios públicos como existen en Francia, como existen en Inglaterra, como existen en Dinamarca, en Alemania, o sea, no estamos inventando nada horrible. Lo que pasa es que aquí se instaló un modelo, se instaló una lógica, ¿no? de que todo lo normal y democrático de otras partes es algo absolutamente absurdo y raro, ¿no? En un país como este. Bolchevique. La normalidad tiene que ver justamente con la existencia de medios públicos, ¿no? Que puedan ser financiados a través de impuestos, hay múltiples mecanismos para poder financiar esos medios públicos, que no tengan que estar obligados a lo que el mercado les determine. Y eso pasa a ser algo fundamental que en Chile no está garantizado. Y lo que tenemos entonces, sobre todo, y se hace mucho más nítido, y se los digo a ustedes que están justamente nadando contra la corriente desde hace mucho rato, se hace mucho más nítido luego del 25 de octubre. Lo que queda en evidencia es que una élite, una minoría, ya no hablamos de un país polarizado, sino que hablamos de que una minoría le está imponiendo una mirada, ¿no? Le está imponiendo un discurso, un sentido, entre comillas, común, ¿no? A una mayoría que claramente lo que quiere es sacarse esa camisa de fuerza y poder pensar de manera democrática sin esas anteojeras, esas cortapisas que se les ha puesto. Y de hecho, creo que en ese sentido el rol de los medios de comunicación es fundamental, porque la prensa, con su adhesión a los principios democráticos y con su demanda de diversidad y pluralismo, tiene la obligación de efectivamente informar y traer todos los discursos y todas las miradas, ¿no? Sobre todo en momentos como este. Faride, yo quería hacerte un comentario, además que me tiene algo que nos tiene, yo creo, a todos aquí muy contentos, es que nosotros lanzamos el viernes nuestra comunidad para que la gente nos pudiera ayudar a sobrevivir, básicamente, ¿no? Como medio de comunicación, que cumplimos un año ya desde que empezamos a hacer el programa. Y ha sido realmente no sé, yo he leído los mensajes que nos llegan al equipo completo, ha sido maravilloso darse cuenta de que la opinión pública tiene plena conciencia de lo importante que son los medios de comunicación para la democracia. Lo que nos escriben es de una conciencia de eso que es realmente impactante. Hay gente que incluso se disculpa por lo poco. Yo quiero decir que para nosotros todo es importante. No lo menor, todo se va uniendo y va siendo, de verdad, es muy gratificante darse cuenta, porque cuando partimos, al principio nos decían, no, si la gente no pone plata para esas cosas, si la gente no cree en eso. La gente, nos gusta tanto hablar de lo que la gente quiere o no quiere, y finalmente te demuestran que están mucho más enterados, mucho más
preocupados, mucho más participativos, mucho más enterados de lo importante que es tener medios de comunicación plurales para la democracia. Y eso es lo que me ha demostrado en estos poquitos días. Creo, me ha quedado tan claro con lo que hemos sido capaces de ver. Solo quería comentarte eso porque es realmente gratificante saberlo. Bueno, como periodista es muy importante. Sí, creo que eso te refleja además la avidez de la opinión pública, ¿no? Por efectivamente tener una información confiable, creíble. Exacto. Porque uno puede imaginar, bueno, ya sabemos lo que significó, cómo se informó, ¿no? Cómo se estigmatizó durante todo lo que significó la revuelta, la protesta, ¿no? El estallido social del 2019. Ya sabemos lo que pasó con esas famosas marchas, con el apaguen la tele, ¿no? La funa a los medios de comunicación por la manera como se desinformaba. Pero también uno puede pensar, bueno, ya vimos lo que fue el rol de los medios de comunicación en todo el tema de la pandemia, cómo se intentó manipular la información, cómo efectivamente hubo una opacidad absoluta en toda la falta de transparencia absoluta, ¿no? En las cifras y manipulación, y eso ya está claro en relación a la pandemia y al rol de los medios de comunicación. Pero también lo vemos luego el 25 de octubre. O sea, uno podría haber esperado que de pronto ese país real que se manifestó, ¿no? Por un nuevo país, por un nuevo Chile, por una nueva sociedad, también estuviera en los medios, también estuviera dialogando en las pantallas, también estuviera expresando su punto de vista. Y resulta que esa élite, ¿no? Que hoy día se demuestra que es absolutamente, que es una élite pero ínfima, que es la que está mandando los destinos de este país, sigue con sus mismos rostros, con los mismos discursos, ¿no? Con los mismos programas, hablando justamente sobre lo que, interpretando entre comillas, lo que la gran mayoría, ¿no? Quiere o piensa como horizonte futuro. Esa falta, pero eso no es casual, eso es un diseño, eso es una manera de sencillamente mantener el poder, y en ese sentido, lamentablemente, gran parte de los medios y gran parte de los periodistas, no todos evidentemente, son absolutamente afines a esos propósitos que son realmente muy complicados y que además exacerban, ¿no? Justamente exacerban aún más ese legítimo sentimiento de rabia y de ira que está en la ciudadanía, de hastío, porque sencillamente ni siquiera luego del 25 de octubre están siendo escuchados. Y eso es muy complicado para una sociedad. Yo quiero agregar algo en eso. Yo creo que cuando Mauricio, aquí presente, hizo sarcasmos de eso hace unos días, yo me reí mucho, y creo que Mauricio habló lo mismo que tú, Farid, pero lo mismo. Dijo, el 20% nos está diciendo cómo tenemos que interpretar la votación del 80%. ¿Te acuerdas, Mauricio, hace unos días? Sí. Fuiste con un sarcasmo exquisito, digamos, pero no solamente, porque en el fondo pasa lo que dice Farid y lo que decía Mauricio, siguen queriendo imponer su visión, pero ahora por otro lado, porque ya no tienen, entonces dicen, ¿cómo tenemos que interpretar qué significa ese 80%? Que no es lo que nosotros creemos, es que la gente, porque además todo lo que tú quieras, incluso hoy, incluso ayer, están interpretando que lo que el pueblo quiere no es lo que la Camila Vallejos quiere. ¿Ah? Claro. Hoy día nos están diciendo ese mismo porcentaje que lo que la Camila Vallejos está saliéndose de las reglas, y todo aquello que les moleste como élite lo tratan de imponer su visión porque todavía tienen los medios de prensa en su mayoría, etcétera, etcétera. Y esto va a seguir pasando. ¿Y cómo les gana cómo la ciudadanía les hace ver la realidad? En la votación. O sea, en la votación y en las calles. Pero bueno, las calles es más efímero porque si no, no queda establecido, digamos, para el futuro. Entonces, la votación del 25, y entonces vamos a tener que votar el 11 de abril, y perdonen la expresión que va a sacarle la cresta de nuevo con votación, que signifique que ellos siguen siendo una minoría en medios oficiales, interpretar lo que nosotros tenemos que pensar. Sí. Es bastante complejo porque yo creo que esta es una disputa, Daniel, que va a prolongarse bastante. Y creo que en ese sentido, bueno, todos esperamos que esta democracia débil, todavía llena de ventanas rotas por todos lados, sea la manera, la forma de resolver todos los problemas. Y en ese sentido la conversación, el diálogo, el intercambio de ideas, incluso la confrontación, sin temer de la confrontación, ¿no? De lo que señala Camila, lo que puede señalar, pero conversar, que no sea solamente Camila y que luego se le caiga a todo el mundo encima y se acalle, ¿no? Se apague
una legítima, un legítimo debate, un legítimo planteamiento. ¿Por qué no? Nada está escrito en piedra. Aquí la democracia, la esencia de la democracia está justamente en el intercambio de ideas, en el debate. La esencia de la política es eso. Pero hacer entender, sobre todo porque hoy día la élite está muy asustada, está preocupada y está intentando, tú ves, los empresarios ya están a través de sus medios, están planteando que la preocupación, la crítica al gobierno, que no está defendiendo con suficientemente fuerza lo que significa el modelo, lo que se ha hecho en relación al tema del 10%, del segundo retiro del 10%, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy complicado. O sea, si pensábamos que luego del 25 de octubre esto iba a estar mucho más relajado, estamos equivocados. Esto va a ser muy complicado, y en ese sentido yo espero que todos estemos a la altura de lo que se espera, ¿no? De intentar un debate franco, de intentar un debate abierto, de intentar efectivamente, democráticamente, poder empujar esta transformación que democráticamente la mayoría abrumadora del país planteó como una demanda urgente. Eso no está siendo escuchado en este año y medio que queda en el gobierno. Es preocupante porque puede exasperar mucho más los ánimos, más aún con lo que hemos visto, ¿no? Con policías que son verdaderas bandas, ¿no? Que son terroríficas, con montajes policiales que nos recuerdan los montajes de la época, ¿no? De la dictadura. Yo les recuerdo, creo que hay que revisar, ver nuevamente el documental de Ignacio Agüero, El Diario de Agustín, o leer la investigación periodística que hicimos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, El Diario de Agustín, que está basada el documental en eso, claro, que documenta, ¿no? Cada caso de montaje, de operación, montaje periodístico de los medios de comunicación con los aparatos represores del Estado para hacer aparecer, por ejemplo, ¿no? Que el asesinato de Marta Ugarte se trataba de un crimen pasional y no de un crimen político, que los jóvenes apresados en el Parque O'Higgins cuando llegó la famosa visita del Papa no eran violentistas, sino habían sido detenidos mucho antes y eran parte de una operación, de un montaje policial. Esos montajes policiales todavía están siendo utilizados aquí, y eso es muy grave. Porque muy además, grave, de alguna manera, con una prensa que tiene poca capacidad de fiscalizar, ¿no? De poder efectivamente hacer esa pega, es muy complicado, porque entonces significa la impunidad. Mauricio, ¿tú quieres hacer una pregunta? Sí, varias de las cosas que se han tratado, yo estoy muy de acuerdo contigo, Farideh, en esta sobre representación, no solo de la derecha, de la élite, y no solo en la televisión, digamos, ¿no? Donde el binominalismo, esquema Lavín-Vidal, se instaló rápidamente, después del 25 de octubre, sino también en los medios escritos el fin de semana, donde uno ve centros de estudio que no entregan estudio alguno, como Libertad y Desarrollo, tienen a todos sus voceros disponibles para interpretar lo que la mayoría debería leer de manera correcta. Es peligroso y me lleva a pensar, aquí va mi pregunta, Farideh, respecto a lo que pasó en Perú. Hemos hablado mucho, a mucha gente le ha hecho mucho sentido lo que pasa en Perú, que es un país quizás desde el punto de vista de la prensa no tan homologable, porque la existencia de medios, de revistas ya es abrumadora en comparación con Chile, digamos, ¿no? Pero pasaron un par de cosas. Por ejemplo, se filtró esta reunión que intentó tener la autoridad central con algunos directores de medios para, qué sé yo, calmar los ánimos o tener una línea editorial más o menos común respecto de la crisis, algo que sabemos también pasó aquí en Chile en días de estallido social. La reacción allá fue decir, no aceptamos presiones, y denunciar además el intento de la autoridad de ir supervisando los contenidos, ¿no? Algo que, bien sabemos, no pasó acá. ¿Qué tipo de reflexión podemos elaborar a partir de eso, Farideh, desde el punto de vista de los medios en situaciones de crisis? Sí, eso fue bastante complicado, Mauricio, porque ese episodio yo en la última columna de Palabra Pública, justamente hago referencia a ese episodio, lo consigno porque me parece vergonzoso, ¿no? Esa reunión del presidente de la República convocando a los medios, a los canales de televisión, y que eso no se supiera, efectivamente resulta muy sospechoso. Esto es que te habla de algo que ya lo veíamos en las investigaciones sobre medios, sobre rutinas periodísticas, ya lo veníamos señalando desde hace rato. Hay un debilitamiento
justamente del ejercicio periodístico, de la dimensión ética, de ese rol del periodista como un profesional al servicio de las grandes mayorías y no de las élites. Aquí hay algo que se desajustó, ¿no? En general, el periodista, esa frase de Brisky que dice que periodismo es todo aquello que el poder quiere ocultar y que el resto de relaciones públicas es algo que permanentemente debe estar presente en un periodista. Y aquí eso lamentablemente no está, no existe. Hay una falta, yo diría un debilitamiento de la cultura periodística. Las rutinas periodísticas son bastante laxas, ¿no? No hay un rigor, ni está esa certeza, ese convencimiento del rol del periodista en una sociedad democrática, del rol que juega el periodista en tanto un fiscalizador absolutamente autónomo de todos los poderes. Y creo que esa cultura, ¿no?, que intentamos nosotros fortalecerla en la Universidad de Chile, en la Escuela de Periodismo, yo doy clase en la Escuela de Periodismo justamente de ética y rutinas periodísticas, tiene que ver justamente con, bueno, hay no sé cuántas escuelas de periodismo. Algo está pasando ahí y algo pasa además con muchos de nuestros colegas que ya no tienen 20 años, que están en los medios de comunicación y que están muy cómodos, ¿no? Muchos periodistas, meciéndose poco periodismo. En las aguas de la élite, efectivamente, de las aguas de los medios de la élite. Y creo que eso es muy complejo. Tiene que ver con, insisto, con una cultura muy debilitada de lo que significa el ejercicio periodístico, de una figura de periodista bastante también debilitada. Creo que de la precarización también, Faride, de la precarización de los medios, porque hay un poco, como decirlo, margen para poder pelear con tu jefe, porque francamente te va a quedar sin trabajo y no hay mucho más tampoco, ¿no? Sí, es verdad que la precarización de del trabajo, del quehacer periodístico, además la ausencia efectivamente de estructuras periodísticas que puedan enfrentar esto, ¿no? O sea, en medio de esta atomización, el periodista está solo enfrentado al empresario, su patrón, y no tiene muchos elementos para que lo puedan apoyar. Es cierto, pero todo eso tenemos que cambiarlo. O sea, no podemos naturalizar esta falta de densidad, ¿no?, de espesor en la formación del periodista, esta ausencia de este rol fundamental que cumple el periodismo y el periodista en una democracia, este periodista fiscalizador, este periodista que está a favor de los derechos humanos, no como no con un tema de que si eres de izquierda apoyo los derechos humanos y si eres de derecha no, sino es que como algo fundamental el periodista debe estar al servicio de la paz, de los derechos humanos, del no racismo, de la no discriminación. Es decir, está en el ABC, ¿no?, de cualquier carta, código de ética de cualquier medio de comunicación en cualquier país normal. Solo que esto no es un país normal en relación a este tipo de cosas que son fundamentales. Lo vimos en Estados Unidos, ¿no? Tanto que acá se volvieron locos cuando pasó cuando cortaron a Trump, ¿no es cierto?, por estar mintiendo descaradamente, y no es que sean aquí personas de que estar los que lo hicieron. Aquí tendríamos que estar con los micrófonos apagados mucho rato, si hiciéramos eso. Totalmente. Cuando habla París, cuando habla Belolio. Oye, un par de cosas. Uno, lo que menciona la Faride Serán respecto de esa reunión de director ejecutivo en La Moneda para coordinar contenido fue algo que abordamos acá en La Voz de los que Sobran en un reportaje que hizo Luis Tavilo y que dio cuenta de lo que pasó en ese momento. Y dos, respecto a la invasión de Estados Unidos, yo lo cito a Tavilo. Yo sé, Faride, por eso también yo lo quería decir. Es que y dos, respecto a los Estados Unidos, igual a mí me parece que hay una loa curiosa, porque son los mismos medios los que luego, frente a la evidencia rotunda del delincuente que tienen ahí desconociendo los resultados, lo terminan cortando en las conferencias de prensa o en las ruedas, qué sé yo, abiertas con medios. Bueno, son los mismos medios que, seducidos por la figura de este personaje de la farándula, también le prestaron micrófono, medio y espacio para ir creciendo como crecieron. Así que yo no sería tan entusiasta en descorchar botellas con la libertad de la mayor democracia del mundo. No, yo te digo una cosa que tampoco no es un tema que yo, a mí personalmente me dudo si fue correcto o no. O sea, si tú me preguntas, yo dudo si fue correcto desde el punto de vista del derecho a la libertad de expresión, aunque sea un burro, ¿no? Si tú tienes derecho a cortarle el micrófono a alguien. Yo tengo una duda ahí sobre el tema, no soy categórica de aplaudir lo que hicieron los medios. Pero el punto era la mentira. Claro, yo sé que el límite era la mentira. Pero tú tienes otra forma de interpelarlo. Ahora, cuando el periodismo pasa a ser a cubrir el periodismo como espectáculo, no, evidentemente que ahí se responde tu pregunta, ¿por qué le dieron micrófono durante? Porque además era un show. El espectáculo, además del matón del barrio,
del tipo que hacía lo que y decía lo que se quería. Sí, es cierto, pero a mí el tema de cortar los micrófonos, la censura en rigor, yo creo que es discutible. Podemos conversarlo, no tengo una opinión exacto, clara. yo creo que al podemos respecto. conversarlo, pero a lo que yo quería ir más, esos medios no son para nada guerra y nadie dice, oh, desaparecieron todos como acá que Oye. pucha, uno interpela a la autoridad y eres de inmediato tirado de como lo único por eso, cariño. A mí me encanta, claro. a mí me encanta, yo un conversatorio en el marco de estos diálogos que hemos hecho en la Universidad de Chile, sobre democracia y análisis. Que estaba muy bueno, toda la intelectualidad estadounidense muy preocupada por la figura de Trump, porque además en pleno auge de todas las revueltas raciales, por todo lo que había implicado el crimen de George Floyd, en fin. Pero ahí Butler decía, bueno, yo voy a votar por Biden solo para ser oposición a Biden, ¿no? O sea, creo claro, que ahí hay interesante. una postura de todo un sector más progresista, de la intelectualidad estadounidense, de que, claro, Trump era una figura, era como votar por Hitler en los años 30, cuando asumió como canciller. Sinceremos la cuestión. Biden es el candidato de la élite. Absolutamente. Biden fue votado en las ciudades más ricas de Estados Unidos. Si tú quieres jugar con la tontera de homologar la realidad chilena, fue el más votado en Nueva York, en el Vitacura, en Las Condes y Lo Barnechea de Estados Unidos. Sin duda. La gente sin duda. que Y por eso no salió dinero, Hillary Clinton. La gente que aportó dinero a la campaña de Trump no es necesariamente el white trash o el gringo que anda arriba de una moto escuchando CC Top y tomando whisky. No suena mal, pero quiero decir, también es el trabajador, el obrero, el gaffiter, el que descree de la política de la élite, de la política de los privilegios, representada en los demócratas, y se seduce con un discurso, ya sabemos, vacío, falso, seductor, del que es apolítico y que va a corregir las cosas, no desde el privilegio, desde el sentido común. Entonces, es peligroso y es interesante conversar sobre eso porque también pasa en Chile. Oye, vamos a seguir conversando. Pero eso es muy amplio, eso está pasando en todas partes, tema del élite versus, ¿no? la masa, lucha de clase, la mayoría, es un tema que está pasando en todas partes. Ahora, sin duda que tú tienes razón, Biden es representante del élite, solo que Trump es representante del neofascismo. Y totalmente. ahí no hay por dónde perderse al final. Hay un límite que es brutal y que es muy peligroso, y que te digo que en crisis como esta, que no son solamente la chilena, vemos en Perú, vemos en distintas partes de América Latina, y vemos en el mundo, en todas partes, el tema del resurgimiento de los neofascismos es algo que está a la vuelta de la esquina. Lo feroz eso es no que implica... se le ganó apenas y fue el presidente más votado en ejercicio en la historia de Estados Unidos. Claro, y sigue siendo el segundo más votado. Ahora, las mujeres votaron por Biden en Estados Unidos y los hombres por Trump. Es bien interesante también hacer ese análisis. Bueno. Pero antes voy a leerle no lo profundicemos, Alejandra, porque se va a sentir muy mal. No. Yo exactamente, Faride, coincido la histórica contigo. Sensatez de la mujer en la historia de la humanidad. No me atrevería, o sea, pero es que concuerdo con eso. La palabra sensatez es muy pequeña. Oye, voy a leer algunos comentarios. Brillantez. De hecho, escógela tú, te la regalo. Lucidez. Póngale. Oye, está Vago Ilustrado, escribe un gran amigo de esta casa y dice... Pero ¿cómo se llama ese caballero, pues? Pegado. Tiene nombre superhéroe. @Vago Ilustrado, voy a leer los arrobas. Clark Kent, ¿cómo se llama? Que nos cuente quién es, pero es un caballero. Pegado escuchando en la voz de los que sobran a la Premio Nacional de Periodismo, Serán Faride, quien habla de comunicación y libertad de expresión en estos tiempos y de cara para una nueva constitución. Además recuerda a Diana Arón, un lujo, una seca. Juan Eduardo Méndez, se me pararon los pelos al escuchar a Faride Serán y su homenaje. Muchas gracias de los que sobran por llevar a personas tan interesantes con un discurso sólido y claro sobre la realidad de los medios. José Larson Rifo dice, el derecho a la información y sobre todo el derecho a la verdad, a mi juicio es un derecho humano. El ser humano es libre y para ejercer libertad plena y con respeto a otros es importante no vivir bajo engaños. En Facebook, Carlos Rojas dice, en Perú muchos periodistas se rebelaron e informaron de la violación de los derechos humanos de Manuel Merino con la policía. Y estaba viendo que acaba también de
de tomar, ¿no es cierto?, el poder el nuevo presidente, y partió pidiendo disculpas Emotivo, justamente discurso. por los, claro, muy Tagani, emotivo. muy interesante. Qué Muy interesante, lindo porque además discurso. es la nueva política peruana. En algún Con los momento vamos a familiares conversar de las sobre eso víctimas también. sentados ahí. Sí. Hermoso, o sea, Sí. ¡ey! Tan Piñera, lejos, Piñera, tan estás lejos, tan bravo. cerca. Tan lejos, tan cerca. Tan lejos, tan cerca. Bueno, Sergio Barahona, dice en Facebook también: gracias por la información, viva Chile, viva la prensa libre de Chile. Sergio Barahona dice, Verónica Meneses: el modelo de propaganda de los medios de comunicación. Según este modelo, la mayor parte de los medios de comunicación de masas solo transmiten las opiniones de las élites económicas o de los gobiernos. En YouTube, Javiera dice: aguanten los medios contrainformativos. Max Huerta: este es un reconocimiento a nosotros. Uy, qué emoción. Gracias, Ale. Gloria Galvez dice: todos los medios clásicos, los de siempre, mintieron, siguen mintiendo y seguirán mintiendo. Rocío Díaz: querida Faride, ¿usted cree que se puede... Mira, te hacen una pregunta muy interesante. ¿Usted cree que se pueda también consagrar la línea que separa la libertad de expresión y el discurso de odio? Porque se muy puede interesante. enmascarar como es mi derecho. Por ejemplo, lo que está pasando hoy con este famoso bus antiderecho, ¿no es Brutal. cierto?, que viene nuevamente. No, perdóname. José Antonio El Cast. discurso permanente de Cast. Claro, y también que en el Congreso no pudo seguir avanzando en la idea de hacer una ley que castigara el negacionismo, que partió siendo una ley que debía haber castigado los discursos de odio y el negacionismo. Dejaron solo el negacionismo y así todo no pudieron seguir adelante. Faride, ¿qué piensas tú sobre eso y la diferencia entre los discursos de odio y la libertad de expresión? Mira, es muy complicado. Yo partí rindiendo un homenaje a Diana Arón y conté que la agrupación judía Diana Arón le rendía un homenaje. Con Diana Arón conversábamos, había estado en Israel en un kibbutz y hablamos de los derechos, ¿no?, del pueblo palestino para tener un Estado. Diana Arón era muy orgullosa de sus raíces judías, pero no era una sionista, que como hoy día vemos que están, digamos, apoyando lo que el Estado genocida de Israel está haciendo con Palestina. Entonces, con los palestinos. Entonces, ahí hay un tema muy complicado. Cuando se habla de negacionismo también se habla, ¿no?, si de alguna manera puede eso contener, por ejemplo, cuando se acusa que quienes están en contra del Estado de Israel son antisemitas. Sabes que los árabes somos también de semitas, al igual que los judíos, tenemos la misma raza. Pero anda tú a explicar eso cuando te ponen en una cosa gruesa. El tema de la libertad de expresión y las normas, ¿no?, yo creo es algo muy complicado, creo que da para discutirlo. Yo creo que efectivamente no pueden circular con impunidad los discursos de odio. No puede circular con impunidad esa cosa homofóbica, fascistoide, que en un bus naranja que va en medio, que además creo que es una provocación al Tremenda. Chile actual, ese Chile amplio, ese Chile tolerante, ese Chile diverso, ¿no?, que hoy día se manifiesta por cambio, que se manifiesta efectivamente por horizonte de futuro más democráticos, más amplios, ¿no? Hoy día ese bus transitando por las calles es una verdadera provocación. Tremendo. Es una verdadera provocación. Y hemos visto otras provocaciones que están ocurriendo a nivel justamente de operativos policiales, etcétera. Entonces, sí, creo que hay que ver cómo una democracia se protege, ¿no?, de ese tipo de discursos, cómo una democracia se protege efectivamente de ese tipo de acciones, además, que Claro. tanto daño hacen, que pueden sin duda llevar al crimen, ¿no?, al crimen, porque sin duda lleva al crimen por odio. Lo Entonces, hemos visto creo ahora que último. lo hemos visto, hay que debatirlo, hay que discutirlo y hay que ver de qué manera se puede garantizar eso sin que se coarta efectivamente el tema de la libertad de expresión. La línea es muy débil. Creo que en esa cosa precaria tenemos que ver cómo podemos garantizar efectivamente, ¿no?, ambas cosas, la libertad de expresión por una parte y por otra que el fascismo con su discurso brutal no se instale como una verdad lógica o como un sentido común que no tiene nada de común ni tiene nada de sentido. Tal cual. A mí me tiene muy preocupada, sobre todo con el aumento que hemos visto ahora último, y por eso lo decía yo también, de ataques a personas pertenecientes al mundo LGBTIQ+. Es brutal. Verdad, es brutal, ha sido muy brutal. Tuvimos Y por eso la circulación de ese bus me parece que es una verdadera provocación. O sea, en el Absoluta. Chile de hoy, eso es una verdadera provocación. O sea, cuando tú vas a la plaza, te acercas a la Plaza de la Dignidad y te meten preso, te apalean, te sacan los ojos, ¿no? Y ese bus con toda la impunidad, con ese discurso de odio, es realmente brutal. Y yo ¿No creo que uno extrañaría, puede mal pensado, preguntarse qué es lo que hay detrás.
¿Puedo ser Sí, mal pensado? dale, porque creo que de los mal pensados reino de los cielos en este país hoy Mira, día. mire, si fuera creyente me pondría contento con eso, pero como no voy a ir al cielo, No, yo tampoco, pero te lo digo que es una buena frase para graficar eso. no me extrañaría, pucha, que se quemara ese bus. Pucha, eso sería muy triste. Y fíjate lo que se va a levantar después. Oye, a propósito Claro, de van lo a ser, mismo, bueno, claro. pero Mauricio, clarifica eso porque te van a acusar de incitar al odio con eso. No, o sea, Mira, tú yo supones, creo que- estás diciendo yo que supongo- seguramente va a haber detrás, alguien lo va a mandar a quemar para luego echarle la culpa a los Mira, te lo voy a decir de una Chile manera- democrático que quiere ampliarse. Te voy a decir de una manera Evidente, elegante. Puede ser. Ese bus va a ir con más benzina de la que necesita. El hotel, a propósito, Leo, el titular de hoy, nuestro reportaje principal, aprovecho con Faride aquí presente porque yo sé que a ella le va a gustar también, dice, caso Hotel Principado de Asturias, los nuevos antecedentes en la causa Sí. de los intramarchas, y es un reportaje que básicamente da información y la deja. Ahí usted ve si le parece sospechoso o no sospechoso, etcétera, ¿no? El 12 de noviembre de 2019, el Hotel Principado fue incendiado y los acusados del siniestro, Matías Rojas, Benjamín Espinosa y Jesús Centeno, llevan un año de prisión preventiva. Sin embargo, según información reciente de la investigación, las imágenes de las cámaras que podrían revelar quién originó el incendio no están en la carpeta investigativa y, curiosamente, el máster de sistema de vigilancia DVR habría sido retirado por expertos el día del siniestro. Este medio tuvo acceso exclusivo a las declaraciones del administrador del hotel, quien da cuenta de eso, que llegaron encapuchados y sabían perfectamente qué tenían que retirar, de dónde lo tenían que retirar, para que esas cámaras no pudieran seguir Es funcionando. decir, el único sustento para mantener en prisión a estos 3 niños y que pueden llegar a tener hasta 29 años de condena es el testimonio de un policía. Exacto, tal Tal cual. cual. Oye, Es muy brutal. Brutal, Es brutal. brutal. Eso es muy grave. Y es muy grave y es tan grave como que hace poco soltaron a 2 niños que eran niños que estaban detenidos en el marco de las protestas de octubre del 2019. Sí. Que por supuesto no le pudieron comprobar nada y estuvieron un año presos y Así nadie es. les dijo nada. O sea, Lo contamos esos acá jóvenes también. detenidos en el marco de la protesta es una vergüenza que sigan detenidos porque además no han tenido juicio justo. Me parece que lo que está pasando ahí es muy grave. Esto del Hotel Principado no me sorprende. Lamentablemente, ya uno puede hablar de que hay una suerte de modus operandi de los aparatos. Si pensamos en Catrillanca, si pensamos en todo lo que está pasando, vamos uniendo. Los periodistas tenemos la obligación de sospechar, ¿no? De mirar bajo la alfombra. Vamos uniendo estos distintos elementos para pensar de que aquí nada es casual y aquí hay un modus operandi y hay que ver quiénes están detrás de este modus operandi. Y en ese sentido el periodismo debe jugar un rol fundamental, porque si no lo hace un periodismo independiente, fiscalizador, ¿quién lo va a hacer en momentos como estos? Para terminar, les voy a leer algunos comentarios más. Marlene Castillo dice, bien Faride, ¿cómo se nota la diferencia de lo que es ser digna representante de su profesión? Luis Arias, Faride, una periodista que es y será referente de un periodismo profesional y humano. Inés Rodríguez, grande Faride, libertad de expresión. Recordemos también a Patricia Verdugo. Y Esme Berto dice, se supone que es la voz de los que sobran, como a Pamela, que no le invitan los medios duopólicos ni aquí. Entiendo que se refiere a Pamela Giles. Está invitada, esperamos tenerla en los próximos días, Esme. Así que para terminar con algunos comentarios a nuestra querida invitada el día de hoy. Antes de que terminemos, les quiero contar que con Visión Natural puedes mejorar tu vista sin salir de casa. Agenda tu hora al WhatsApp más 569-5906-3937. Una moderna clínica móvil irá a tu domicilio y un especialista te hará un examen computarizado. Ya con tu receta podrás armar tus lentes entre 300 armazones distintos. Recuerda que los valores van desde 49.900 pesos y hay despacho a todo Santiago. Más información en noftalmóvil.com. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Faride Serán, un honor siempre estar Gracias. contigo, conversar Gracias, sobre estos Faride. temas tan Un honor. importantes para la democracia del país. Mauricio Gracias. Jürgensen, Gracias por- Daniel Sting. Gracias a ustedes. De nada. Nos encontramos Gracias, mañana un a las honor 10 de estar la con mañana ustedes. con más de La Voz de los que Muchas gracias. sobran. Nos vamos con música aquí en la 94.5 Radio Sach.